Mateo, capítulo 5, mis hermanos, versículos 14 al 16. ¿Lo tenemos? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tomen su lugar, mis hermanos. Muchos cristianos, mis hermanos, y espero que aquí no haya pasado, pero muchos cristianos pasan por desapercibido, mis hermanos, este momento en la historia que estamos conmemorando. Va a ser mañana, el mero día. Pero pasan por desapercibido, mis hermanos, este momento importante, mis hermanos, si decimos que somos cristianos. Porque esto, lo que aconteció hace 505 años, tiene impacto hoy y nos sigue impactando hoy, mis hermanos. Me sigue impactando cada vez que me paro a predicar. Nos sigue impactando, mis hermanos, cada vez que venimos a la casa de nuestro Señor a adorarle. Sin embargo, a lo mejor por centrarnos tanto en evitar el Halloween, en evitar el Día de Muertos, se nos olvida lo que sí debemos celebrar. Es triste y nos debe motivar que haya cristianos, mis hermanos, que no conozcan nombres, y los vamos a ver hoy, como John Wycliffe, John Huss, o inclusive el de Martín Lutero. Yo se los decía, mis hermanos, desde el estudio de la justicia de Dios, es necesario estudiar, mis hermanos. Es necesario repasar la historia de la iglesia cristiana. Lo anterior es triste, mis hermanos, debido a que lo que Dios hizo a través de ellos, como les decía ahorita, nos sigue impactando el día de hoy. Para hacer luz en medio de las tinieblas, que fue lo que ellos hicieron, se necesitó convicción y valentía. Como decimos nosotros mexicanos, se necesitaba tener los pantalones bien puestos para hacer luz en medio de las tinieblas. Para ser aquel que lleva luz, para que se descubra lo que hay escondido en las tinieblas, se necesita convicción, se necesita valentía. De pararte enfrente y descubrir sus tinieblas. Esas virtudes, mis hermanos, se están extinguiendo ya. Y si somos cristianos verdaderos, necesitamos pedirle a Dios por esas virtudes. Por tener convicción y tener valentía de hablar la palabra de Dios. Porque a veces, y ahí viene, y mañana en el trabajo, a lo mejor en su maquila todos andan vestidos o no, no sé. Pero mañana vas a tener que decir no porque soy cristiano. No, nomás no. No porque soy cristiano. Y a veces nos tiembla la boca para decir soy cristiano. Cristo nos dijo, mis hermanos, vosotros sois la luz, que es el texto con el que introduje. Vosotros sois la luz. Y si alguien es luz, como dice ese texto, si una ciudad que está sobre un monte, no se puede esconder. Si somos luz, la luz no se puede esconder, mis hermanos, brilla. Si somos esa lámpara que es portadora, se supone, de la luz, no somos lámparas para que nos escondan dentro de un closet, para que nos pongan debajo de una mesa, dice la palabra. Somos lámparas para estar arriba del techo y alumbrar y descubrir las tinieblas de todos los demás. No para escondernos. Mis hermanos, ¿está nuestra lámpara alumbrando a otros? Esa es mucha familia y lo que quiera. Pues, sí, pero recuerde que usted es cristiano. Mucha familia y lo que quiera y amor y todos nos amamos. Sí, pero cuando algo es pecado o no es pecado, ahí es cuando levantamos la voz y no nos quedamos callados. Nuestra casa con tus hijos.
¿Está escondida, mis hermanos, nuestra lámpara donde no alumbra a nadie? Ser luz, mis hermanos, tuvo un alto precio para estos hombres que iniciaron la reforma. Mis hermanos, ¿qué va a hacer de nosotros cuando nos persigan por nuestra fe? Se los he preguntado varias veces a mí mismo. ¿Qué va a hacer de mí cuando me persigan por la fe? ¿Cómo voy a reaccionar el día que me persigan nomás por el hecho de ser cristiano? ¿Vamos a tener la convicción suficiente, mis hermanos, para morir por este libro? Fue lo que ellos hicieron. Morir por un libro. Y ya lo vimos en Fundamentos también. Mis hermanos, que el mensaje de hoy nos ayude. Como les decía, vamos a repasar un poquito de historia, pero va a haber también palabra de Dios, por supuesto. Pero que el mensaje de hoy, que recordar la historia de cómo fue, nos ayuda a tener convicción, mis hermanos. Y valentía para que mañana y de aquí en adelante, ahorita saliendo, podamos proclamar a Cristo y a este crucificado, decía Pablo. Y primeramente, mis hermanos, quiero recordarles que la historia de la iglesia, como ya lo vimos en Hechos, mis hermanos, empezó desde el día de Pentecostés, perdón. De ahí hasta hoy en día es la historia de la iglesia. Hechos, como les dije, y a mí yo disfruté mucho esa serie, mis hermanos. Pero Hechos, como les dije, mis hermanos, la historia continúa. La historia no se ha detenido. La historia sigue al día de hoy. Sin embargo, mis hermanos, por ahí del año 313 hasta el año 1400, 1000 años. 1000 años. En el 313, Constantino, ya lo hemos platicado, ya lo hemos enseñado, ya lo hemos hablado de eso, proclama un edicto donde todos ya son cristianos y empieza a haber mucha mezcla y gente se mete cuando no es cristiana y empieza a haber mucha contaminación. Consecuencia, y da como consecuencia la Iglesia Católica Romana. Pero la reforma empieza hasta el año 1500. 1517. Estamos hablando, mis hermanos, de más de 1000 años. Más de 1000 años de tinieblas. Más de 1000 años donde los que se paraban a predicar no eran salvos. Ni los que estaban escuchando. Dando por resultado herejías. Más de 1000 años donde la iglesia vivió llena de herejías, llena de corrupción, llena de manipulación, política, perversión eclesiástica y hasta sexual. No lo digo yo, esta es la historia. Los papas que hubo, investigue, digo, es historia general. Los papas que hubo y todo lo que hicieron. En medio de toda esa oscuridad, mis hermanos, no quiere decir que Dios se lo olvidó o que Dios abandonó su iglesia. No, en medio de esa oscuridad, mis hermanos, Dios empezaba a levantar hombres. Antes de Martín Lutero, antes del año 1500, Dios empezó a levantar hombres, mis hermanos, a hablar la palabra. Yo le quiero recordar, mis hermanos, que en ese tiempo casi nadie, mis hermanos, tenía acceso a la palabra de Dios. Y si tenía, estaba en latín, por lo cual tenía que tener estudios. Los únicos que tenían acceso a ese tipo, a la Biblia y a entender el latín, eran los sacerdotes. Y sacerdotes con estudios, no cualquiera. Mis hermanos, Dios empieza a levantar hombres. Y entre ellos están los que yo le mencionaba ahorita. John Wycliffe y John Huss. Ellos son los primordiales, hay otros dos. Pero primordialmente conozca a ellos, pónganse a investigar. Búsquelos, lea de ellos. Es más, si no quiere leer, vea un video de ellos. Yo le paso un canal muy bueno que tiene biografías. Ellos dos, Dios los empieza a levantar antes que Martín Lutero. Dos hombres de lugares diferentes y en tiempos diferentes, mis hermanos, proclaman la misma o hablan en contra de lo mismo. El abuso de la autoridad papal, la manipulación de la iglesia, las indulgencias. John Huss, mis hermanos, fue llamado delante de esa asamblea, de ese concilio que se reunió para juzgarlo. Después de que lo excomulgan de la iglesia, después de esa asamblea y que no se retracta, lo mandan a la hoguera y muere. Por esto. Por la palabra.
por la verdad. John Huss se muere. Algunos creen que es una profecía, no sé qué haya sido. Diciendo, un cisne se va a levantar después de mí. Alguien que va a continuar mi obra. Y ese alguien, con toda probabilidad, mis hermanos, fue Martín Lutero. Martín Lutero, mis hermanos, fue un monje. Un monje, mis hermanos, y además de monje, fue un profesor de teología de la Universidad de Wittenberg. No estamos hablando de alguien sin conocimiento, no estamos hablando de alguien sin teología, estamos hablando de una persona bastante estudiada, mis hermanos. Bastante estudiada en teología, con doctorados. Pero él estaba en las tinieblas él partícipe de las tinieblas del catolicismo. Este monje llamado Martín Lutero, mis hermanos, fue que quedó consternado cuando escuchó acerca de una tal persona enviada por el clero católico para recabar dinero. Juan Tetzel fue el enviado por el catolicismo romano. No se preocupe, ahorita lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Fue el enviado por el catolicismo romano, mis hermanos, con aquella misión de vender indulgencias. Las indulgencias, mis hermanos, eran básicamente, y eso es consecuencia del purgatorio también, falsa doctrina también. El catolicismo cree que al momento de morir, mis hermanos, nos vamos a un lugar intermedio. Eso es lo que dicta su doctrina todavía. Nos vamos a un lugar intermedio, donde todo no es infierno, pero tampoco es el cielo. Donde los seres queridos depende de lo que han hecho, están sufriendo o no están sufriendo. Pero el catolicismo, o lo que ellos querían, al la venta de indulgencias, era manipular al pueblo, que no conocía la palabra, que era ignorante, diciéndoles, tu ser querido ahorita está ahí, en el purgatorio, sufriendo, porque todavía no está siendo justo a la perfección. Porque ellos creen que no somos justos hasta que en el purgatorio Dios trabaja y ya te ganas la entrada. No. Eso es lo que ellos creen. Entonces, lo que ellos hacían fue manipular sentimentalmente al pueblo, diciendo, tu ser querido todavía sigue ahí, está sufriendo, pero adivina qué. Hoy, oferta exclusiva. Hoy es martes y jueves de sacar almas del purgatorio. Con tu pago. Y tan rápido como la moneda caiga y escuches esa moneda cayendo, la alma de tu ser querido va a salir de ahí a la presencia de Dios. Y aquí te va un certificado. Firma. Eso era lo que hacían. Lo dejando hacer, yo creo, por vergüenza ajena. Pero eso es lo que hacían. Suena muy parecido a la prosperidad. Eso es lo que estaban haciendo, mis hermanos. Eso fue lo que inmediatamente despertó algo en Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero, al ver lo que estaban haciendo, rápido supo, sin ser salvo todavía, supo que eso estaba mal. Supo que eso era incorrecto. Y eso fue lo que provocó en él mismo, movido también por Dios. Eso fue lo que provocó que fuera al palacio de Wittenberg, al palacio de la iglesia, a clavar, mis hermanos, sus 95 tesis por las cuales es famosamente conocido. Él fue a esa puerta de esa iglesia a clavar 95 tesis, llámese enunciados, en contra prioritariamente de las indulgencias, de esta venta de almas al pro mayor, y contra la autoridad papal también. Él fue a hacer eso. Ahora, lo interesante aquí en esto, y muchos le tiran a él por lo mismo, eso que clavó estaba en latín. Él no quería salirse de la iglesia católica, él no quería formar una nueva religión, él no quería llamar la atención. ¿Sabe por qué lo puso en latín? Para que fuera una conversación únicamente entre los intelectuales de la iglesia católica. Él no quería hacer un gran show. Él lo puso en latín para que eso fuera entre la iglesia.
entre el mundo, entre la iglesia, entre lo eclesiástico, pues. El clavaron en la puerta no es un sinónimo de rebeldía. No, esa puerta funcionaba como ese lugar donde todo el mundo postea, o ellos posteaban, para invitar a conversaciones teológicas acerca de algún punto. Por eso iban y pegaban ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Que los estudiantes de Lutero agarran las 95 tesis, las traducen en alemán, y lo que estaba pasando en el siglo XVI, ya lo vimos en Fundamentos, se había inventado la imprenta, pusieron todo en alemán, pusieron la imprenta y de repente las 95 tesis estaban alrededor de toda Alemania. Fue Dios. Fue Dios, mis hermanos. Y eso fue el 31 de octubre de 1517. Pero esto, mis hermanos, no fue más que el comienzo de algo mucho más grande. Fue el comienzo, mis hermanos, de algo que inclusive Lutero, mis hermanos, no se imaginaba. Dios lo iba a usar. Ese fue el comienzo de la Reforma. Esas 95 tesis. Sin embargo, Lutero todavía no era salvo. Dios siguió trabajando con él. Siguió dando clases. Sin embargo, mis hermanos, Lutero era alguien muy diferente a todos los demás sacerdotes. Lutero siempre, y lo puede leer, lo puede estudiar, lo puede verificar, Lutero siempre fue alguien al que le pesó la justicia de Dios. Él siempre estaba consternado, mis hermanos, en que no podía cumplir, no se sentía suficientemente bueno para decir Dios se ha agradado de mí y de mi vida. Martín Lutero, mis hermanos, hacía vigilias, hacía ayunos, se flagelaba, dormía afuera en el frío, y aún así su conciencia no estaba tranquila. No era suficiente. No sentía, mis hermanos, que todo lo que estaba haciendo era suficiente. A veces confesaba a diario y a veces duraba hasta 6 horas confesándose. 6 horas. Yo sí duraba 1 minuto. ¿Y era por qué? Él tenía una gran carga por estar justo delante de Dios. Martín Lutero llegó a decir, ¿cómo puedo yo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Lo veíamos en estudio. Fíjese lo que él decía, yo no amaba, sí, odiaba al Dios justo que castiga a pecadores y en secreto de forma blasfema murmuraba continuamente contra él. Estaba enojado con Dios. Lutero veía lo que muchos siguen viendo en Dios nomás, su justicia y su ira. Lutero solo podía entender a un Dios que amenazaba continuamente a pecadores con su justicia y con su ira. David lo dijo. Salmo 133. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor? ¿Quién podría permanecer delante de ti? Mis hermanos, esto nos recuerda, mis hermanos, que no somos justos y no hay nadie. No hay nadie que pueda de sí mismo poder pararse de pie delante de Dios, teniendo Dios en cuenta todos tus pecados y todo lo que has hecho. Nadie. Martín Lutero era bien consciente de eso. Por eso hay ansiedad. Por eso hay tantos problemas en el ser humano. La conciencia del ser humano. Porque no estás en paz con Dios. Porque Dios es muy diferente a ti y a mí. Porque Dios es santo, es apartado. Y tu manera de vivir no es santa, ni es apartada, ni está libre de pecado. Mis hermanos, quiero que vea algo. Entonces aquí empiezan las aplicaciones. La iglesia se había olvidado del Evangelio. Ese, mis hermanos, es el corazón de la Reforma. Volver al Evangelio de Cristo y este crucificado. La iglesia católica, mis hermanos,
al principio éramos una sola iglesia, la iglesia se había olvidado de Cristo. Se había olvidado del Evangelio, mis hermanos. Ahora en la iglesia todo eran obras. Todo eran actos religiosos. Habían volvido igual que Israel. Puros actos religiosos. Puras obras. La iglesia, los congregantes, todos, aún hoy en día, el credo católico se ha olvidado del Evangelio de Cristo. Mis hermanos, se han olvidado. Ritos religiosos con el que podían ganarse la entrada al cielo. Haciéndoles creer a los congregantes que por el simple hecho de estar ahí sentados en la misa, estaban dentro de la gracia de Dios. No hay mucha diferencia hoy en día, ¿eh? No con los católicos, aquí mismo. No nos confundamos, hermanos. A veces nos podemos jactar del credo católico, pero con nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de interpretar la Biblia. A lo mejor podemos estar cayendo en lo mismo que hace 505 años. No crean, mis hermanos, que por estar aquí sentado está dentro de la gracia de Dios. O está bien con Dios, o no pasa nada, hermano. No creo que por subirse a tocar no pasa nada. Daos cuidado, hermanos. La gente no se daba cuenta de lo que realmente necesitaba. Cristo. Cristo. Suena muy parecido al día de hoy. ¿No es esto lo que las iglesias apóstatas hacen creer a sus congregantes? Todos son salvos. Todos. Hablan nomás de la fe y Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Esta la mañana venía escuchando una predicación en el carro. No sé quién era, no sé quién era, pero puro sentimentalismo. Disculpen, hermanos, yo llegué a escuchar también a un pastor de Hilson. A los que vengan, a los que se congreguen, no hay que herirlos. Por eso se van. Otros pastores, otras iglesias que nomás hieren. Hay que decirle algo, mi propósito es herirlo con la palabra. Herir su pecado. Mostrarles su pecado. Y ese es nuestro propósito, mis hermanos. Mostrarle afuera el pecado. Pero la solución también en Cristo Jesús. Mis hermanos, las iglesias hoy están llenas de sentimentalismo. Todos son salvos. Nadie peca. Dios está contigo. Dios en tu negocio. No, hombre, qué bárbaros. Mientras estés aquí en la iglesia estás bien con Dios. No te preocupes. No te preocupes. Todos quieren oír y hasta cuando a veces lo decimos aquí en juego, hasta suena atractivo. Porque es la carne. Porque es la carne, mis hermanos. No se lo olviden, mis hermanos, que lo único que necesitamos es Cristo, pero ahorita vamos allá. Fue entonces, mis hermanos, que Martín Lutero se encontró leyendo una vez más, porque era profesor. Le enseñaba constantemente la palabra de Dios. Ciegos, guía de ciegos. Se encontró leyendo Romanos, capítulo 1, versículos 17. Lutero, mis hermanos, quiero que recuerde que él pensaba que este versículo hablaba de que Dios es justo y no hay manera que el pecador viva por la justicia. No se puede porque Dios es justo y tú no. Pero de repente un día, mis hermanos, leyendo el mismo texto que quién sabe cuántas veces ya había leído, un rayo de luz cayó sobre Martín Lutero. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero pudo entender por primera vez que la justicia no es nuestra, es impuesta, es ajena a nosotros. Es una justicia que se obtiene solo por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Somos justos, somos declarados justos porque la justicia del perfecto Cristo, el que se había olvidado, nos es impuesta a nosotros, a los que creemos, por
fe en Cristo Jesús. A Abraham su justicia le fue contado por fe. Desde Abraham siempre ha sido por fe, mis hermanos. Y Martín Lutero por fin, mis hermanos, después de estudiar la palabra, imagínense nosotros, casi no la abremos. Después de estudiar la palabra, mis hermanos, Dios lo iluminó. En un texto que leí, quién sabe cuántas veces, Dios lo iluminó, y la salvación es solo por la fe. Solo por la fe de aquel que lo habían ignorado. Dice Martín Lutero: entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de las puertas que ya estaban abiertas. Ya estaban abiertas. En Lucas 1:79, Dios le recuerda, y aquí es el canto de Zacarías, que lo vamos a ver próximamente. Pero aquí Zacarías está hablando de Cristo. Y este Cristo vino a dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros, mis hermanos, y es que somos verdaderamente salvos. Que esa luz de Cristo vino a habitar a los que nosotros que estábamos en tinieblas y en sombra de muerte, mis hermanos. Y fue solamente por creer que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Fue solamente por creer eso. Pero el creer, la fe, es un don de Dios, no es de ti. No es de ti. Yo ahorita que estaba tocando, y es normal, y lo he visto muchas, no muchas, ya lo he visto en otra iglesia, en El Paso. Yo puedo ver cómo los niños, principio gloria, y mi hija va a estar igual, igualita hasta. Al principio alaban a Dios, muy bonitos, me imitan allí a orar. Están niños, imitan lo que ven. Pero empiezan a crecer. Ya no aplauden. Ya no cantan. Ya se les ve la amargura en su cara. Estás vacío, se te nota. Y se le va a notar ahí en su momento. La fe. La fe solamente la da Dios. Esta convicción, mis hermanos, que tengo de que Cristo murió por mí en la cruz, solamente me la pudo haber dado Dios. Es un regalo de Dios, mis hermanos. Ahorita vemos eso. Sin embargo, el trabajo de Martín Lutero no terminó ahí, mis hermanos. Ese fue su momento de salvación. Ese fue su momento en que Dios le abrió los ojos, en que pudo entender por fin, en que pudo descansar su alma. Tantos flagelos que hasta hoy en día muchos monjes siguen haciéndose. Tantos ayunos casi hasta la muerte, bien él lo dijo. He ayunado casi hasta morirme. Literalmente. Se acabó. Tenía paz ahora. Pero no terminó ahí. Martín Lutero siguió escribiendo libros. Siguió desarrollando doctrinas que ya estaban aquí. Pero que Dios estaba iluminando, no inspirando, iluminando a este hombre de Dios, ahora hijo de Dios, a desarrollarlas. Esa es la importancia y por eso debemos de valorar, mis hermanos, a otros hombres que Dios ha levantado, otros hombres que Dios los ha iluminado de manera especial. Ya no tengo que yo estar tratando de encontrar la aguja en el pajar. No, Dios ya iluminó a otro hombre para explicarnos lo que ya está ahí. Siempre hay que escudriñar, también tenemos el Espíritu Santo que de volada detectamos cuando algo no está bien. Pero mis hermanos, Martín Lutero no ha acabado. Seguía escribiendo. No nomás doctrina, sino también en contra, libros enteros en contra de por qué no aceptar la autoridad papal. Siguió escribiendo hasta un día que le hablaron, esa misma asamblea que había citado a John Huss. Esa misma asamblea que lo había matado a ese anterior pre-reformador, estaba citando a Martín Lutero ahora. Para esto, Martín Lutero ya había sido excomulgado. ¿Sabe lo que es la excomulgación? Ya no eres parte de esta iglesia, ya no eres parte del redil de Cristo, tu alma está condenada al infierno. Porque ellos tienen las llaves
que Cristo le entregó a Pedro. Es lo que ellos dicen. Ellos tienen el poder para sacar, meter y hacer lo que quieran. Eso fue lo que hicieron Lutero. Lutero respondió con el Evangelio y ellos respondieron excomulgándolo. Y ahora le estaban hablando a esa asamblea, mis hermanos, que me recordaba mucho a cuando Pablo estuvo delante de Agripa. Porque esa asamblea, mis hermanos, la cabeza de la asamblea era el recién Carlos V, no Chocolate, el rey verdadero de Carlos V. No nomás estaba Carlos V. Había reyes de toda Europa en esa asamblea, mis hermanos. Reyes, príncipes, duques, autoridades eclesiásticas, todos estaban reunidos ahí, mis hermanos, para escuchar un monje insignificante que Dios había iluminado con su Espíritu Santo. Que Dios había salvado. Un monje insignificante que estaba causando bastante revuelo. Por eso en el video que puse ahorita antes de comenzar el servicio, le puse una reforma comenzada por el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo quien llevó la reforma, quien empezó a expandir, mis hermanos, el Evangelio de Cristo a través de estos reformadores. ¿Le habían hablado? Los amigos de Lutero, ¿qué creen que le dijeron? Pues no vayas. No vayas. Te van a hacer lo mismo que allá. Pero Cristiano es bien aferrado. Y Martín Lutero dijo, yo voy. Martín Lutero sabía lo que podía pasar. Pusieron todas sus obras delante de él. Lo llamaron. Pusieron todas sus obras delante de él, todos sus escritos, todo lo que había hecho. Le hicieron 2 preguntas. Nomás 2. ¿Son estos tus escritos? Y si lo son, ¿te vas a retractar de ellos? Con eso, él quedaba libre. Con eso. No vas a responder, sí, pero me retracto. Y su vida quedaba salvada. Pero Cristo dice que el que no perdiera su vida por causa de mí, el que no diera su vida por causa de mí, va a perder. Pues el que diera su vida por mi causa la va a encontrar. Martín Lutero les dijo, no dijo déjame pensarla, pero denme 3, creo que fueron 3 días si no me equivoco. No fue para pensarla, no estuvo dudando, mis hermanos. Cuando regresó, escuche las palabras de él. A menos de que sea convencido por medio de las Escrituras y la razón lógica, yo no aceptaré la autoridad de los papas. ¿Le recuerda adelante quién estaba hablando? Yo no aceptaré la autoridad de los papas, ni de sus concilios, porque ellos se han contradecido entre sí. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni podré retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Heme aquí, yo no puedo hacer nada más. Que Dios me ayude. Esas fueron sus palabras. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Dios le estaba mostrando ahora lo que verdaderamente significaba el Evangelio, lo que verdaderamente significaba Cristo y la cruz. Martín Lutero no podía ir en contra de la verdad que Dios le estaba revelando. Y como si fuera una réplica del profeta Isaías delante de Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero Martín Lutero con los pantalones bien puestos, mis hermanos, no me retracto. Que Dios me ayude.
Martín Lutero tomó el estandarte de la sola escritura delante de media Europa. Tomó el estandarte de la sola escritura, mis hermanos, por encima del Papa y todo el poder que esto significaba. Lo podían matar así, a la voz del Papa. Y no lo hizo. Su convicción era tanta, mis hermanos, que para él no había otra autoridad por encima de la escritura inspirada por Dios. No hay otra. Y que me maten por eso. Que me maten por predicar la verdad. Que me maten por decir que esta es la única autoridad sobre mi vida y sobre la iglesia. Esa es la suprema autoridad de las escrituras, mis hermanos. Para la iglesia era la Biblia más el magisterio. Para la iglesia era la Biblia más los sacerdotes. La Biblia más la tradición. La Biblia más el Papa. Los reformadores dijeron, no. Sola escritura. Solo la escritura. Ahí estaba Martín Lutero, mis hermanos. El corazón de la sola escritura, radica en que 1 gramo de la palabra de Dios vale mucho más que miles de toneladas de palabras de hombre. Vale más lo que una simple oración de la palabra de Dios que lo que yo opine. Que lo que usted opine, que lo que podamos decir, que lo que la iglesia puede decir, vale más lo que Dios diga que todo lo que yo pueda decir. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra es de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. Esta es una palabra viva. Viva. Es diferente a todos los demás libros. Es un predicador. Yo leo libros, pero este libro me leo a mí. Es el único. Es la palabra viva de Dios, mis hermanos. Es la misma palabra de Dios. Dice el autor de Hebreos, ¿quieren escuchar la voz de Dios? Aquí está. No endurezcas vuestro corazón. No endurezcas. Esta es la voz de Dios, mis hermanos. Cada vez que mi hermano Joel o yo nos paramos aquí, no estoy hablando yo, o cualquier hermano que se pare a predicar, no está hablando el hermano, no está hablando el pastor, está hablando Dios. Está hablando Dios, mis hermanos. La escritura es inerrante, ya lo vimos. No tiene error. No tiene error, no tiene, búsquelo, no tiene. Es infalible también. No puede, es diferente a no puede. No tiene la capacidad de fallar. Dios es fiel a sus promesas, les va a cumplir lo que Él dijo en su palabra. Es infalible, pero lo más controversial de todo es que la Biblia es suficiente. Eso es lo más controversial. Porque hay muchas iglesias allá afuera, amén, la Biblia es inerrante. Amén, la Biblia es infalible, pero no es suficiente. Con su manera de vivir y su manera de hacer iglesia con lo que ver. No, para ellos es la Biblia más la psicología, la Biblia más mis métodos, la Biblia más el concierto de jóvenes, la Biblia más bola de herejía que han hecho. No, mis hermanos, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente, mis hermanos. Es todo lo que necesitamos para equiparnos, para tener una vida de fe y de servicio a Dios. Es suficiente. Yo le pregunto, ¿es la Biblia suficiente para usted? Para mí. Porque a veces con nuestra manera de vivir mostramos que no es suficiente. En lugar de escuchar el consejo bíblico del pastor, preferimos escuchar al familiar inconverso. O a nuestra experiencia. Es que, hermano, usted no ha vivido lo que yo he vivido. Entonces la Biblia para usted no es suficiente. Discúlpeme. Si usted sale de aquí y delante de sus hijos, o usted en su conciencia dice,
el hermano exagera. Eso que dice el hermano no es cierto. Y lo que estoy diciendo es bíblico, que siempre trato que así sea. Para usted la Biblia no es suficiente. Para usted la Biblia no es suficiente. Segunda de Timoteo 3:15 y 16. Lo leyó mi hermano al principio. Y que desde la niñez, está hablando Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, o sea, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos lo aprendimos para el estudio, ¿no? Lo estamos viviendo. Y la Escritura es suficiente, mis hermanos. Y la Escritura es suficiente. La iglesia moderna, mis hermanos, como les digo, ya se ha olvidado de la sola Escritura. Muchos cristianos se han alejado de ella. La Reforma no solamente traía que la Biblia es suficiente, sino que también la Biblia es la única autoridad suprema de la iglesia. Yo le pregunto, ¿es la Biblia la autoridad suprema de nuestra vida? ¿Es su palabra la autoridad suprema de nuestra vida, mis hermanos? ¿Nos regimos bajo esta palabra o nos regimos bajo lo que yo pienso? ¿O educo a mis hijos bajo lo que yo pienso, lo que yo opino, cómo me quedaron? ¿O vivo conforme me dé la gana? ¿Es esta la autoridad? Quiero que se dé cuenta que hay muchos cristianos viviendo todavía como católicos. Qué triste. No, ya no adoran un pedazo de yeso. Pero su vida sigue siendo como la de un católico. Nada más que ahora se pone corbata y saco para venir a la iglesia. Y le hago otra pregunta también. Mis hermanos, ¿realmente valoramos la Biblia? Este hombre estuvo dispuesto a pagar las consecuencias por la verdad. ¿Valoramos la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Valoramos la Biblia? ¿Lo tenemos como un tesoro? Dice, lámpara a tus pies y lumbrera mi camino es tu palabra, Señor. ¿La valoramos, mis hermanos? Si me dice así, hermano, ¿qué pasó, hermano? Yo soy cristiano. Ahora le pregunto, ¿cuánto la leyó ayer? ¿Cuánto la leyó la semana? Es más, hermano, para que vaya quedando de buena onda. ¿Cuánto la leyó en el mes? ¿Cuántas veces la abrió? ¿La abre hasta que llega aquí? Mi hermano, valorar la Biblia quiere decir leerla, meditar, escudriñar, enseñar. Y mis hermanos, no les digo, porque también esa es mi función, y es la función de mi hermano pastor, venir con la carne ya deshebrada para que se alimenten ustedes. ¿La toman? ¿O es maná que Dios sigue bajando, o la carne más bien, de codorniz, que ya está hasta las narices, ya no quiero? ¿Toman, mis hermanos, el alimento que se les da cada semana, cada domingo? La ponen por obra, y tomarla es ponerla por obra. Lutero decía que los congregantes debemos escuchar la palabra de manera activa. De manera activa y no pasiva. No nomás me vengo a sentar, mis hermanos. Ustedes tienen un rol bien importante, mis hermanos. Al momento que yo me paro, o cualquiera de ustedes se para a predicar, los que estamos sentados, tenemos un rol bien importante, mis hermanos, en el momento del mensaje. Porque nosotros debemos estar, mis hermanos, con fe, creyendo que lo que se está predicando, si es bíblico obviamente, que aquí lo es, que lo que se está predicando es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Y es Dios hablándome a mí. Mis hermanos, si usted no tiene esta fe, por eso no hay convicción allá afuera. Si no tiene la fe de que cada vez que un hermano se para a predicar, bíblicamente, es Dios hablándole, por eso vive como vive allá afuera.
Por eso hay cristianos que son una bola de mediocres. Porque no viven lo que se predica aquí. No viven. Lo toman, entra por uno y sale por el otro. Y se ve. A veces no hay que tener el don, y usted lo ha visto en otros cristianos de afuera. No es necesario tener el don de discernimiento. Yo soy cristiano, ¿de veras? Mis hermanos, ¿qué convicción tenemos después de un sermón? Yo es lo que Dios, uno de los puntos que Dios me ponía durante el mensaje. ¿Qué convicción tenemos después del sermón del domingo? Del sermón del miércoles. Yo mismo. ¿Usted cree que a mí no me molesta de repente las predicaciones? Bueno, pastor, porque es palabra, ahí dice, ahí lo leímos, esta palabra es viva y eficaz y penetra el alma y el espíritu, y a veces incomoda. Decía Martín Lutero, entre sus frases de la Reforma, somos justos, pero pecadores al mismo tiempo. Soy justo porque Dios ya me justificó, soy justo, fue declarado justo cuando Dios me salvó, pero al mismo tiempo sigo siendo pecador porque todavía no estoy allá con mi Señor. Por eso la palabra cala, a mí también me cala, mis hermanos. A mí también, yo les he dicho, tengo un dedo apuntando a ustedes y tres a mí. Lo importante es qué hacemos después con ello. Eso es lo importante. Esfuerzo, nomás esfuerzo. Mis hermanos, si nos venimos a sentar igual que hace 1500 años, los cristianos se venían a sentar a una silla, a escuchar al sacerdote, que por cierto hablaba en latín, no sabía ni qué. Entonces, mis hermanos, tendremos una vida de cristiano cobarde. Estos hombres, mis hermanos, fueron llenos de convicción y valentía. La iglesia decía, los sacramentos, la iglesia tiene como 7 sacramentos. La mayoría de ellos no bíblicos, nomás 2 son bíblicos. Y lo hacen mal todavía. Siete sacramentos por los cuales obtenía la salvación. Y si eso no era suficiente, ahí tenían las indulgencias. Está más fácil esto. Lutero, junto con muchos, mis hermanos, hicieron afrenta a esta herejía, levantando la bandera de solo por gracia. No es por obras, no es por todo lo que yo esté haciendo, por los actos religiosos, por la vida que yo tenga, porque me porte muy bien. No, es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. No por obras para que nadie se gloríe. No hay nada, mis hermanos, que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Nada. Somos pecadores en manos de un Dios santo, justo y lleno de ira. Pero, esos peros en la Biblia, cuando lea Efesios, el Nuevo Testamento, esos peros, mis hermanos, son hermosos. Pero Dios, que rico en misericordia, con su mucho amor que nos ha amado, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Quiero que vea el gran impacto que esto tiene todavía. Si no fuera por Dios moviéndose en ellos, tal vez ahorita estaría perdido en mi ateísmo. Tal vez usted ahorita seguiría perdido ahí, como esas señoras que no se despegan de la iglesia y del sacerdote. Seguimos perdidos, mis hermanos, adorando un pedazo hueco de yeso. Pero Dios nos quiso salvar. Dios quiso mover hombres. Él fue el Cordero de Dios, mis hermanos, por el cual nos salvó Cristo Jesús. Nos dio vida gente junto con Cristo. Mis hermanos, es por gracia.
Y la gracia no nomás aplica por momentos de salvación. Pedro lo vimos con Pedro. La multiforme gracia de Dios. A veces podemos vivir todas bajo nuestras obras. Fíjese bien lo que le voy a decir. Mi esposa sabe que a mí, yo batallo mucho porque a veces siento que le doy las obras a Dios. De mi tiempo, que a veces me tengo que desvelar bastante por el trabajo, por la familia, lo que quiera. Y a veces me gustaría prepararme más. Pero como bien dijo Sproul una vez, no se trata de mí, ni cómo me sienta a predicar, ni que también lo haga. Si nuestro gozo viene por nuestro desempeño, estamos creyendo que es por obras. Es por gracia, hermanos. Es por gracia aún, como predique, como no predique, como dirija, como no dirija. Es por gracia. No es nada más que la gracia de Dios, mis hermanos. Una gracia, mis hermanos, que el credo católico levantó muchos mediadores para mediar esta gracia. El credo católico ha levantado muchos mediadores, mis hermanos, por encima de Cristo. Llegado inclusive a llamar a María, como ya lo hemos visto, corredentora. Bueno, los reformadores, mis hermanos, en su tiempo, en contra de todo el poder del clero católico, dijeron no. Solo Cristo. Solo por Cristo, mis hermanos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Nadie, en ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. No hay nadie más en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Él fue el Cordero de Dios, mis hermanos, que llevó en sus hombros nuestro pecado. Aquel Cordero que fue inmolado bajo la ira de Dios, el Padre, por usted. Y me voy a detener aquí un rato porque no fue un malo muriendo por otro malo. Fue el perfecto muriendo por un malo. Murió por mí. ¿Quién es usted, mi hermano? ¿Quién soy yo? Para que se haya dignado a mirar la bajeza de este inútil. Ese es el centro del Evangelio, mis hermanos. Hay una frase, post tenebras lux, después de las tinieblas, luz. Eso fue lo que representó la Reforma. Eso fue lo que nos representa a nosotros, mis hermanos. Después de las tinieblas, luz. Que ha querido Él sacarme de las tinieblas, mis hermanos. Con amor eterno. Me soportó. Con paciencia te esperé. Hasta el día de nuestra cita individual. Hay una historia de un mártir que pasó 13 años en prisión. 13 años. Sin calefacción, sin aire acondicionado, tirado en el suelo como un perro. Y le preguntan después de que sale de la cárcel, ¿qué fue estar 13 años ahí? 13. ¿Sabes lo que respondió? Fueron 13 años de luna de miel con Cristo. Algo que Dios me movía en esta sola. ¿Cómo está nuestro amor personal por Él? Por Cristo. Se lo voy a decir así. No me importa su familia,
con todo cariño y respeto se lo digo, no me importa su esposa, su esposo, no me importan sus hijos. ¿Cómo está tu amor? Mi amor por Él. Por Él. De manera individual, por Él. ¿Sabes lo que me ponía Dios? ¿Dónde está nuestro fuego por predicar a Cristo? Y se lo está hablando esta iglesia. Y si me están escuchando los del Paso también. ¿Dónde está nuestro fuego por predicar a Cristo? Por predicar a nuestro amado. Mis hermanos, ¿tenemos intimidad con Él? ¿Realmente solo Cristo es solo Cristo en mi vida? ¿Por encima de mi esposa? ¿Por encima de mi esposo? ¿Por encima de mi hijo? ¿De mi hija? ¿Realmente solo Cristo? ¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que pasamos esa intimidad con Él? Si te amo, Señor, te amo. Me dolía a mí personalmente, mis hermanos, que yo no sé si tenía el don, si no tenía, yo no sé. Pero yo tenía algo especial a predicar el Evangelio. Allá afuera en la calle. Y yo personalmente, en mi persona, les hablo a mi persona, siento que ha menguado porque no he salido a la calle a predicar. Bueno, predica todos los domingos. Yo sé, mi hermano. Pero hay algo especial en predicar allá afuera a Cristo. No es que no lo haga en el trabajo, no es que no lo haga con quien me tope. Pero cuando me paraba en ese albergue a predicar de mi amado, algo había dentro de mí. ¿Dónde está nuestro amor, mis hermanos, por predicar a Cristo? Y este crucificado. ¿Dónde está nuestro amor por Él? Íntimo, personal. De estar derramando lágrimas, no por alabanza ni por la música, sino porque es un momento, Él y yo. Él y yo nomás. La conclusión obvia era solo a Dios la gloria. Solo a Él es la gloria. Solo a Él, solamente por fe, solamente la Escritura, solamente por gracia, solamente por Cristo y solamente a Él la gloria. Solamente Él se ha exaltado sobre todas las cosas. Solamente a Él. Para terminar, un predicador decía lo siguiente: conocer las olas de manera intelectual es una cosa, es el primer paso. Pero otra muy diferente es llevarlas a la realidad de nuestras vidas. Los estudios de fundamentos, mis hermanos, una cosa es aprenderlo aquí, pero otra es llevarlo a la vida. Lutero repitió las mismas palabras que el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Podemos decirle eso nosotros hoy a Dios? Hermanos varones, ¿podemos decirle eso hoy a Dios? Podemos decirle hoy: Señor, me comprometo más con tu verdad, con tu palabra. El mundo necesita ser alumbrado por Cristo, mis hermanos. Pero eso no va a pasar si estamos escondidos, si nos quedamos callados. Y vivemos nuestro deseo por proclamar el Evangelio, mis hermanos. Y vivemos. Les pido eso. Si algo se va a llevar, llévese eso. Porque es el acento del mensaje de hoy.
avive su amor por solo Cristo. Oremos.